¿Qué tal? Mi deseo es de que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes. El día de hoy tocaremos un punto conocido como el huérfano cósmico. El hombre, según escribe Loren Eiseley, es el huérfano cósmico. ¿Por qué? Porque es la única criatura en el universo que pregunta por qué. Otros animales tienen instintos para guiarlos y demás, pero el ser humano ha aprendido a hacer preguntas, para bien o para mal. ¿Quién soy? Pregunta. ¿Por qué estoy aquí? ¿A dónde voy? Y desde esta ilustración, cuando el hombre moderno se quita las ataduras de la fe, ha tratado de responder a estas y muchas otras preguntas sin hacer referencia a Dios. Pero las respuestas que han aparecido no han sido para nada estimulantes, sino muy oscuras y de hecho terribles. Eres el subproducto accidental de la naturaleza, un resultado de la materia, más el tiempo, más la posibilidad. No hay razón para tu existencia. A lo único que te enfrentas es a la muerte. El hombre moderno pensó que cuando se había quitado a Dios, cuando se había librado de la malvada religión, se había librado de todo lo que lo reprimía y lo sofocaba. En cambio descubrió que al matar a Dios solo había logrado quedarse huérfano. Porque si no hay Dios, entonces la vida del hombre se vuelve absurda. Si Dios no existe, entonces tanto el hombre como el universo pues prácticamente están inevitablemente condenados a la muerte. El hombre, como todos los organismos biológicos, debe morir. Sin esperanza de inmortalidad, la vida del hombre solo conduce a la tumba. Su vida no es más que una chispa en la negrura infinita de este universo, aparece, parpadea y muere para siempre. En comparación con el periodo infinito del tiempo, el lapso de la vida del hombre no es más que un momento infinitesimal, es una nada. Sin embargo, esta es toda la vida que conocerá, por lo tanto todos deben encontrarse cara a cara con lo que el teólogo Paul Tillich llamó la amenaza del no ser. Porque aunque ahora sé que existo, que estoy vivo, también sé que algún día ya no existiré, ya no seré más, que moriré. Este pensamiento es asombroso y amenazante. Pensar que la persona a la que llamo yo dejará de existir, que ya no existiré, que mi tiempo es finito, que el reloj avanza y no puedo hacer nada para detenerlo. Como observó el existencialista francés Jean-Paul Sartre, en varias horas o varios años, pues no hace ninguna diferencia una vez que has perdido la eternidad. Sea que llegue tarde o temprano, pues la perspectiva de la muerte y la amenaza del no ser, pues es un espanto horroroso. Una vez conocí a un alumno, dice él, que no sentía esta amenaza. Dijo que había sido criado en una granja y que estaba acostumbrado a ver a los animales nacer y morir. La muerte era para él algo natural, una parte de la vida, por así decirlo. Aquí él comenta que él estaba desconcertado por cuán gran diferentes eran nuestras dos perspectivas sobre la muerte, y me costaba entender que no sentía amenaza del no ser. Aquí en este caso, el que menciona esto es William Lane Craig, y él comenta que años después, pues él cree que encontró la respuesta al leer a Sartre. Sartre observó que la muerte no es amenazante siempre que la consideremos como la muerte del otro, desde el punto de vista de una tercera persona, por así decirlo. Solo cuando lo internalizamos y lo vemos desde nuestra perspectiva de la primera persona, pues ya lo vemos de una manera diferente. Es decir, mi muerte, me voy a morir. La amenaza ya cambia, ¿sí? Y como señala Sartre, muchas personas nunca asumen esta perspectiva en primera persona en medio de su vida. Uno puede incluso mirar la propia muerte desde el punto de vista, por así decirlo, de tercera persona, como si fuera la muerte de otro o incluso de un animal, como lo hizo en este caso el joven de la granja. Pero el verdadero significado existencial de la muerte solo se puede apreciar de la perspectiva de la persona, ya que hasta que yo me doy cuenta que voy a morir y dejaré de existir para siempre, el universo también enfrenta pues una muerte propia. Entonces cuando yo pienso todo esto, realmente ya cambia la perspectiva. Tal vez alguien puede imaginarse morir, pero si como no sabemos qué hay del otro lado, no es algo que podamos experimentar y volver, eso genera un vacío muy grande en nosotros. De hecho, los científicos nos dicen que el universo pues está expandiendo y las galaxias están separándose más y más, y a medida que lo hacen pues se vuelven más frías y su energía pues se agota. Finalmente, en determinado momento, todas las estrellas se consumirán su energía, toda la materia va a colapsar en estrellas muertas y agujeros negros. Ya no habrá luz en absoluto, no habrá calor, no habrá vida, solo cadáveres de estrellas y galaxias muertas que se expanden siempre en la oscuridad sin fin y en los fríos recovecos del espacio, un universo en ruinas. Esto no es ciencia ficción, es la realidad.
El universo va hacia su tumba. Hasta hoy e incluso tanto nosotros como el universo vamos hacia nuestra tumba. Entonces no solo la vida de cada persona está condenada al fracaso, toda la raza humana está condenada, el universo se está acercando a su extinción inevitable. La muerte está en su estructura, no hay escapatoria, no hay esperanza. Y repito, no importa el año, todos moriremos y todos seremos olvidados. Si no hay Dios, entonces el hombre y el universo están condenados. Al igual que los presos condenados a muerte, estamos a la espera de nuestra propia ejecución inevitable. Si no hay Dios, no hay inmortalidad. ¿Y cuál es la consecuencia de esto? Eso significa que la vida misma es absurda. Significa que la vida que tenemos no tiene significado, valor o un propósito final. Si cada persona deja de existir cuando muere, ¿qué significado se le puede dar a la vida? ¿Realmente importa si alguna vez existió? ¿Se puede decir que su vida fue importante porque influyó en dos o afectó el curso de la historia? Pero esto muestra solo un significado relativo de su vida, no un significado final. Mucha gente hizo mucho por otros, pero quedó en el olvido. Y mucha gente más quedará en el olvido en un futuro. La vida puede ser importante en relación con ciertos eventos, pero ¿cuál es el significado final de alguno de estos eventos si todos estos no tienen significado? Entonces, ¿cuál es el significado de influenciar a alguno de ellos? En definitiva, pues no hay ninguna diferencia. Si lo miramos de la perspectiva científica, el universo empezó en un famoso Big Bang hace 13.000 millones de años, y supongamos que el Big Bang nunca hubiera ocurrido. Si el universo nunca hubiera existido, ¿qué diferencia tendría? Si todos vamos hacia la muerte. El universo está condenado a morir de todos modos, ¿sí? Si no tiene sentido, pues realmente no tiene una razón de ser, ¿sí? Tanto no hubiera pasado, como en este caso pasó ese tema de lo que los científicos conocen como el Big Bang, el final es el mismo, la nada, la oscuridad y la frialdad eterna. Lo mismo es cierto para la raza humana. La humanidad es una raza condenada en un universo moribundo, debido a que la raza humana eventualmente va a dejar de existir. No existe diferencia final si alguna vez existió. La humanidad es más importante, por ejemplo, que un enjambre de mosquitos o un corral de cerdos, ya que su fin es el mismo. El mismo proceso cósmico ciego que los escupió en primer lugar, los va a llevar o los va a tragar a todos de nuevo otra vez. Y lo mismo es cierto de cada persona individual. Las contribuciones del científico al conocimiento humano, el médico para aliviar el dolor, el diplomático, el artista, todos los sacrificios de buenas personas en todas partes para mejorar el destino de la raza humana, todo se convierte en nada. Al final, no hay ni la más mínima diferencia entre, en este caso, el ser humano y el animal. La vida de cada persona es, por lo tanto, carente de un significado final, y debido a que nuestras vidas, en última instancia, no tienen sentido, pues las actividades con las que llenamos nuestras vidas tampoco tienen un sentido. Las horas que pasamos estudiando, el trabajo, intereses, amistades, todo es completamente sin sentido, ¿sí? Entonces, vemos aquí, por ejemplo, algo, pues vaya, muy aterrador. Y este es el horror que el hombre moderno contempla, porque su vida, en fin, es nada. Él no es nada. Pero es importante ver que no es solo la inmortalidad lo que el hombre necesita para que la vida sea significativa. La mera duración de la existencia no hace que la existencia sea significativa. Si el hombre y el universo pudieran existir para siempre, pero no hubiera Dios, esto no tiene un significado final. Por ahí, en su momento, hay una historia de ciencia ficción muy interesante en la que un astronauta estaba abandonado en un pedazo de roca en el espacio, perdido ya en el universo, y tenía consigo dos frascos, uno que contenía veneno y el otro que contenía una poción que lo haría vivir para siempre. Al darse cuenta de su situación, él opta por el veneno, pero luego, para su horror, descubrió que se había tomado el frasco equivocado, se había tomado la poción de la inmortalidad, y eso significaba que estaba condenado a existir para siempre, una vida sin sentido, sin significado. Y estaba condenado a existir para siempre. Ahora estaba condenado a vagar en la inmensidad del espacio, sin algo que hacer, sin algo a lo cual pertenecer. Ahora, si Dios no existe, nuestras vidas son así. Podrían seguir y seguir y seguir, pero no tendría ningún sentido. Podríamos incluso preguntarle a la vida, ¿y qué? Entonces, no solo es la inmortalidad lo que el hombre necesita para que la vida sea significativa. Él necesita de Dios y la inmortalidad. Si Dios no existe, entonces Él no tiene ninguna de las dos, ¿sí? Puedes leer, por ejemplo, a Godot de Samuel Beckett, y durante esta obra, dos hombres mantienen una conversación trivial mientras esperan que llegue un tercer hombre que nunca llega. Entonces nuestras vidas son así.
muestra Beckett. Solo matamos el tiempo esperando por algo que realmente no sabemos. En una representación trágica del hombre, Beckett escribe en otra obra que se abre el telón revelando un escenario plagado de basura. Es como si estuviéramos esperando por una obra y cuando se abre el telón todo es basura. Bueno, así es la existencia humana cuando no hay Dios. Por así decirlo, durante 30 largos segundos el público se sienta y mira en silencio a esa basura. Entonces el telón se cierra. Eso es todo. Ahí se acabó. Y los existencialistas franceses como Jean-Paul Sartre o Albert Camus lo entendieron bien. Sartre retrató la vida en su obra A puerta cerrada como el infierno. La línea final de la obra son las palabras de resignación. Bueno, sigamos con esto. ¿Sí? Por lo tanto, Sartre escribe en otro lugar sobre la náusea de la existencia. El hombre, dice, está a la deriva en un bote sin timón en un mar interminable. Camus veía la vida como absurda. Al final de su corta novela, El extranjero, el héroe de Camus descubre en un destello de perspicacia que el universo no tiene ningún significado y que no hay Dios para darle uno. El bioquímico francés Jacques Modot pareció hacerse eco de estos dos sentimientos cuando escribió en su obra El azar y la necesidad. El hombre finalmente sabe que esto es solo la influencia del universo, por lo tanto no hay Dios. Entonces la vida misma pierde sentido. El hombre y el universo carecen de significado final. Entonces podemos ver que efectivamente que el hombre, cuando quita a Dios de la ecuación, no se libra de las cadenas, no se libra de ninguna imposición, todo lo contrario. Lo único que hace el ser humano es de que se convierte en un triste y lastimoso huérfano cósmico.